Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la teoría de números, ¿ok? Estábamos hablando en el video anterior sobre las sumatorias, ¿verdad? Estuvimos viendo más o menos de qué se trataba la sumatoria, ¿verdad? Cuáles eran sus elementos, estuvimos demostrando algunas propiedades interesantes al respecto. Y lo que vamos a hacer en este video es continuar profundizando un poquito. En esta ocasión vamos a hablar sobre sumatorias notables, es decir, vamos a ver algunas formulitas que nos van a ayudar a calcular sumatorias de manera más eficiente, de manera más rápida, más ágil, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunas formulitas que son bastante útiles, ¿ya? Para hacer algunos cálculos de sumatorias de manera un poquito más eficiente, ¿ok? Son solamente cuatro propiedades, no son las únicas. Si ustedes, por supuesto, les interesa más esto, pueden buscar y se van a dar cuenta que la verdad es que hay varias otras sumas que son importantes. Fíjate que en esta ocasión tenemos aquí una fórmula para la suma de los n primeros números naturales, para la suma de los primeros cuadrados y para los primeros cubos. Ustedes, por supuesto, podrían preguntarse, bueno, ¿y habrá alguna fórmula para los primeros, no sé, números elevados a 4 o elevados a 5? Y la verdad es que sí, también hay fórmulas y ustedes pueden demostrarlas. Incluso hay otras sumatorias como las telescópicas, qué sé yo, que son bastante útiles, ¿ok? En esta ocasión solamente traje estas cuatro que son, eh, van a ser suficientes por lo menos para esta primera parte del curso, ¿ok? Entonces, algunas sumatorias notables son las que tenemos acá. La primera sumatoria nos dice que si nosotros sumamos los primeros n números naturales, o enteros positivos, si usted quiere, esta suma es exactamente igual a n por n más un medio. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren sumar uno más 2 más 3 más, y así ustedes siguen hasta el 10, por ejemplo. Queremos sumar los primeros 10 números. Bueno, si los sumamos manualmente, evidentemente nos vamos a demorar, ¿verdad? De hecho, es una actividad que podríamos intentar, ¿no? Uno más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 más 4 son 10, 10 más 5 son 15, ¿verdad? 15 más 6 son 21, 21, 21 más 7 son 28, 28 más 8 son 36, ya me estoy perdiendo, 36 más 9 son 45 y 45 más 10 son 55. Ya, ahí hicimos la suma de los primeros 10. Fíjate que nos demoramos un poco, no es una suma difícil de hacer, pero imagínate que así uno quisiera sumar los primeros 100. Ya, evidentemente es mucho más, uno se va a demorar mucho más, ¿o no? O los primeros 1000, no sé, ¿te fijas? Bueno, resulta que esta formulita me dice que es bien fácil, no es necesario que yo los sume todos, en realidad basta con que yo tome el último, lo multiplique por el siguiente y eso lo divida en dos. Y eso es todo. Claro, 10 por 11 son 111, 110 y 110 partido en 2 son 55 justo, ¿verdad? O aquí, por ejemplo, yo podría dividir 10 entre 2 me da 5 y 5 por 11 55 y listo. Y no es necesario que yo esté sumando todos porque esta formulita me entrega la suma inmediatamente, ¿te fijas? Bueno, esa es como la idea de estas formulitas, ¿no? Que nos ayuda a sumar de manera más ágil. Vamos a llegar al mismo resultado, pero de una manera un poquito más eficiente. ¿Ok? Entonces, esta es la primera formulita. ¿Ok? Esta formulita, de hecho, tiene una historia detrás de, digamos, bien interesante. Se conoce como la suma de Gauss, porque supuestamente Gauss la descubrió cuando tenía como 7 años, ¿no? ¿Y cuál fue el truco que usó Gauss? Bueno, a Gauss lo que le estaban pidiendo era que sume los primeros 100 números. Es decir, su profesor les pidió que sumen uno más 2 más 3 más 4 más 5 y así que sigan sumando hasta llegar al 100, ¿no? Ahí voy a poner 98 más 99 y más 100. Evidentemente, en sumar uno tras otro, uno se va a demorar bastante. Pero ¿cuál fue el truco que se le ocurrió a Gauss? Bueno, a Gauss se le ocurrió lo siguiente. Miren, a esto supongamos que esta suma se llama S. Bueno, voy a volver a escribir S, pero lo voy a escribir al revés, ¿sí? Es decir, aquí en vez de escribir del 1 al 100, voy a escribir del 100 al 1, que es lo mismo, porque la suma es conmutativa, así que yo escriba 1 más 2 más 3 hasta el 100, es lo mismo que escriba 100 más 99 más 98 hasta llegar al 1, ¿te fijas? Es exactamente lo mismo. Así que 100 más 99
más 98, aquí puedo seguir, más 97, más 96, y así sigo, sigo, sigo. Aquí más 3, más 2, más 1. ¿Se fijan? O sea, repliqué exactamente la misma suma, ¿verdad? Pero la escribí al revés, convenientemente. ¿Qué pasa si ahora yo sumo hacia abajo? Bueno, si yo sumo hacia abajo, acá me va a quedar S más S, es 2 veces S, ¿verdad? Y aquí, ¿qué me va a quedar? Fíjate que aquí va a ocurrir algo curioso. Mira, si empezamos a sumar 1 más 100, me da 101. 2 más 99 me da 101. 3 más 98 me da 101. 4 más 97 me da 101. 5 más 96, 101. Y así sigue, sigue y sigue. Y de aquí 98 más 3 son 101. 99 más 2 son 101. Y 100 más 1 es 101. O sea, curiosamente, al hacer esta suma de esta manera, todo el rato te da 101. Entonces esto es lo mismo que tener 101 más 101 más 101 más 101. ¿Cuántas veces sumamos el 101? 100 veces, porque tenemos 100 números y lo sumamos, digamos, sumamos 100 veces 101, que si lo queremos escribir como multiplicación sería lo mismo que 100 por 101. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Este 2 lo podemos pasar dividiendo y me queda que la suma vale 100 por 101 partido en 2. Y esta cosa vale 5050. ¿Sí? Ahí 100 partido en 2 es 50 y 50 por 101 es 5000, 5050. ¿Se fijan? Esta fue la sumita que se le ocurrió, este fue como el truco que se le ocurrió a Gauss cuando era chiquitito, según indica la historia. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a demostrar esta propiedad porque fíjate que podríamos eventualmente hacer lo mismo con cualquier suma, no necesariamente hasta 101, ¿no? Sino que, o sea, hasta 100, sino que hasta cualquier número, hasta cualquier n número. Fíjate entonces que la propiedad que sacamos, ¿cuál fue? Que la suma fue igual a ¿quién? 100 por 101 partido en 2. 100 es justo hasta donde llegamos, por 101 que es el siguiente, y eso partido en 2. Entonces esto es lo que nos está indicando la fórmula. Resulta que si tú quieres sumar los primeros n números, es multiplicar n por el siguiente, n más 1, y eso partido en 2. ¿Te fijas? Esa es como la gracia que tiene esta suma, ¿no? Bueno, vamos a demostrar esta propiedad. Esto lo voy a dejar acá, de hecho. Y vamos a probar eso por inducción, obviamente. O sea, nosotros ahora tenemos un truquito que es mucho más matemático, que es la inducción matemática. Entonces vamos a demostrarlo por inducción. ¿M? Entonces, vamos a poner aquí demostración y vamos a probar la primera. ¿Sí? Entonces, nuestra propiedad aquí es que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i es lo mismo que n por n más 1 partido en 2. ¿Ya? Entonces, probemos primero el caso base. Vamos a demostrar para n igual a 1. Entonces, P de 1 es lo mismo que la sumatoria desde i igual 1 hasta 1 de i. Esto es 1 nomás, ¿no? Porque sumar de 1 a 1 es sumar el 1 simplemente. Y si uso la formulita, si reemplazo la n por 1, me va a quedar 1 por 1 más 1 partido en 2. Esto es lo mismo que 1 por 1 más 1 es 2 partido en 2. Se pueden cancelar y esto me queda 1, ¿verdad? Bueno, aquí si usted no quiere cancelar, 1 por 2 es 2 y 2 dividido en 2, 1. Fíjate que coinciden. Así que para n igual a 1 la formulita sirve, la formulita coincide. Efectivamente, coincidimos en 1. Entonces aquí votamos la primera ficha de dominó. Ya, ahora hay que probar que si se vota cualquiera, entonces también se cae la siguiente. Entonces ahora vamos con el paso inductivo. Primero, supongamos que votamos cualquier fichita. Supongamos que se cumpla esta propiedad para algún número k. ¿Sí? Es decir, supongamos que la sumatoria desde igual 1 hasta k de i es k por k más 1 entre 2. ¿Ya? Aquí estamos votando cualquier ficha. Ahora hay que demostrar que si se cae esta, se cae también la siguiente. Es decir, hay que probar p de k más 1. Entonces, esto va a ser simplemente la sumatoria, déjenme borrar esto, la sumatoria desde i igual 1 hasta k más 1 de i, y esto yo lo puedo separar y escribirlo como la sumatoria desde i igual 1 hasta k de i más k más 1, ¿verdad? Hasta k más 1, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que hice? Tenía k más 1 términos, entonces aquí dejé los primeros k y el k más 1 los separé, ¿verdad?
Y aquí sería simplemente reemplazar la i por k más 1, que es k más 1. Ahora, yo puedo utilizar la hipótesis de inducción con esto. Y yo sé que esto es lo mismo que k por k más 1 entre 2 más ese k más 1, ¿verdad? Y aquí tenemos una suma de dos fracciones. Bueno, entonces esto es lo mismo que aquí. Podemos usar el mínimo común múltiplo, que aquí entre 2 y 1 es 2. Entonces aquí ya tengo el 2, así que esto va a ser k por k más 1, más, acá tengo 1. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1 para que me dé 2? Por 2. Y ese 2 lo multiplico por el de arriba. 2 por k más 1. Esto es igual a quién. Fíjate ahora que tengo el k más 1 acá y tengo el k más 1 acá. Entonces puedo factorizar por k más 1. ¿Y quién me queda? Me queda k más 2 partido en 2. Y con esto se termina la prueba. Con esto está demostrado el caso siguiente. ¿Por qué? Porque la formulita para el k era k por k más 1 entre 2. Entonces la formulita para el k más 1 sería reemplazar la k por k más 1. Entonces aquí me quedaría k más 1 por, aquí sería k más 1, que es k más 2, entre 2. Y esa es justo la formulita a la que nosotros llegamos. Entonces efectivamente la formulita se cumple para el k y suponiendo que se cumple para el k también hemos demostrado que se cumple para el k más 1. Por lo tanto, efectivamente, si nosotros votamos una fichita, se cae la siguiente. Entonces, como votamos la primera, esa empuja a la segunda a la tercera a la cuarta y la misma historia, ¿no? Y se cumple para todos los números naturales. El método de inducción es maravilloso. Fíjate que nos permite hacer unas cosas muy curiosas, ¿no? La manera de demostrar esto para todos los números naturales es realmente sumamente interesante. Bueno, y aquí está la demostración. Esta es la demostración más matemática, ¿no? Aquí también podríamos haber hecho aquí el juego, haber sumado hasta n y haber hecho la misma prueba y hubiésemos llegado también, pero la inducción es un método más matemático. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos demostrada la suma de los primeros n números naturales. Fíjate que ya con esta formulita podemos empezar a resolver algunos ejercicios un poquito más complejos, ¿no? Imagínense que yo les digo, a ver, calcúlame la suma desde igual 1 hasta 100 de 3i menos 4. Ya, evidentemente, ustedes, así como está, si yo quisiera probar por definición, tendría que reemplazar la i por 1, por 2, por 3, por 4, hasta llegar al 100. Y tendría que ir sumando todo eso. Entonces sería 3 por 1 menos 4, más 3 por 2 menos 4, más 3 por 3 menos 4, y así hasta llegar al 100. Evidentemente, eso no es para nada eficiente. Pero podemos utilizar las propiedades que hemos visto en el video anterior y en este para andar un poco más ágil. ¿Por qué? Primero que todo, aquí tenemos una resta. Entonces, nosotros podemos separar la sumatoria en dos partes. Esto me va a quedar la sumatoria desde igual 1 hasta 100 de 3i menos la sumatoria desde igual 1 hasta 100 de 4. ¿Verdad? Nosotros ya demostramos que la suma se podía separar. Y bueno, si se puede separar la suma, también la resta. ¿Verdad? Porque esto bastaría que yo lo escriba como 3i más menos 4. Entonces, aquí se separaría como suma y el menos lo podría sacar. Es completamente equivalente. ¿Mm? Bien, ¿qué otra propiedad vimos? Vimos que si teníamos un número dentro de una sumatoria, lo podíamos sacar y dejarlo afuera. Entonces, esto va a ser lo mismo que 3 por la sumatoria desde igual 1 hasta 100 de i menos la sumatoria desde igual 1 hasta 100 de 4. Y fíjate que estas sumatorias son conocidas. Esta es la sumatoria que acabamos de demostrar. Esta es la suma de los primeros 100 números enteros positivos. Entonces va a ser 3 por, aquí aplico la formulita era 100 por 101 partido en 2, menos, y aquí fíjate, estoy sumando una constante. Ah, la suma de la constante la demostramos en el video anterior. Era la constante por el numerito de arriba, nada más, ¿no? Esto era 4%. Y listo. Y listo. Y fíjate que en vez de tener que hacer esto del 1 al 100, fíjate que esto, aplicando dos pasos, tres pasos, ya tenemos el valor. Ahora es cosa de calcular esto, ¿no? Aquí fíjate que puedo hacer, em, vamos a calcular, bueno, aquí nos quedaría 3 por 100, que vendrían siendo 300, y después ese sería 300 por 101. Vamos acá, bueno, y podríamos dividirlo entre dos, ¿no? 3 por 100 es 300, dividido en 2 es 150, y aquí tendría que multiplicar 150 por 101. Vamos a calcularlo.
150 por 101. Entonces ahí sería 0, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 1. Entonces sumamos 0, 5, 1, 5, 1. Ahí está. Sería 15.150 si no hice mal el cálculo. 15.150 menos 4%, que son 400. Y ahora aquí hacemos esa resta y eso va a ser 14.750, si no me falla el cálculo. A ver, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y llegamos al 1. Sí, sí, creo que esta es la suma. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, esta suma da exactamente 14.750. Y no fue necesario que reemplacemos la i del 1 al 100, sino que simplemente aplicando un par de propiedades, haciendo un par de multiplicaciones y restas, llegamos al resultado. Entonces, evidentemente, esto es mucho más eficiente que estar sumando cada uno por separado, ¿no? Bueno, esto para que ustedes vayan viendo la utilidad que vienen a tener estas fórmulas. Vamos a demostrar la segunda, porque así como sumamos los primeros números, podríamos intentar sumar los primeros cuadrados. Y la formulita se pone un poquito más compleja, pero siempre que es mucho más fácil usar la fórmula que estar sumando pues, los números al cuadrado, imagínense, ¿no? Esa formulita es mucho más eficiente. Entonces vamos a probarla, ¿ok? Entonces aquí vamos a demostrar la 2 y nuestra proposición es que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cuadrado, es decir, ahora vamos sumando los cuadrados, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y así sucesivamente. Esto es igual a ¿quién? Es igual a un sexto por n más 1 por 2n más 1. Esa es la formulita. ¿Ya? Que ahí arriba creo que el 6 creo que lo tenía como abajo como denominador común. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Probemos entonces para 1, el caso base. Entonces, para 1, la sumatoria desde i igual 1 hasta 1 de i cuadrado es simplemente 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Y si reemplazo en la formulita, me va a quedar un sexto por n, bueno, por 1, el n es 1, ¿verdad? Por 1, por 1 más 1, por 2 por 1 más 1. Esto es un sexto, eso es 1, aquí 1 más 1 es 2, entonces me queda por 1 por 2, y aquí 2 por 1 2 más 1 3. Entonces fíjate, 1 por 1 1, 1 por 2 2, 2 por 3 6, y 6 partido en 6, 1. Ah, me da exactamente lo mismo, así que la formulita es válida por lo menos para el 1. Ya se votó la primera ficha. Vámonos con el paso inductivo. ¿Ya? Supongamos que nosotros votamos la caésima, eh, ¿cómo se llamaban estas cositas del dominó? La caésima ficha. Entonces, eso me está diciendo que la sumatoria, desde igual 1 hasta k de i cuadrado, vamos a suponer que es un sexto k más 1, 2k más 1. Vamos a demostrar que también se cae la k más unésima ficha. ¿Verdad? Tenemos que demostrar que se cumple para la K más 1. O sea, es decir, ¿qué tendríamos a dónde tendríamos que llegar? Tendríamos que demostrar que la suma desde igual 1 hasta K más 1, fíjate, todas las K hay que reemplazarlas por K más 1, ¿verdad? De I cuadrado debería ser un sexto por K más 1, aquí va a ser K más 1 más 1, que es K más 2, y aquí va a ser 2 por K más 1, fíjate que eso es 2 por K más 1 más el otro uno que está afuera. Entonces esto debería ser 2K más 3, ¿o no? ¿No? 2K más 3. 2K más 3. Ya, a esto deberíamos llegar. O sea, nosotros vamos a partir del lado izquierdo y deberíamos llegar a esta fórmula del lado derecho. Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo. Ya, entonces, partimos con la parte izquierda. La suma desde igual 1 hasta K más 1 de I cuadrado. Esto se puede separar, ¿verdad? Voy a subir aquí. Esto se puede separar como la suma desde igual 1 hasta K de i cuadrado más k más 1 al cuadrado, ¿verdad? Es decir, dejé los primeros k acá y el k más 1 lo dejé fuera. Como es i cuadrado, tiene que salir como k más 1 al cuadrado, ¿verdad? Ahora, aquí tengo la suma que nosotros tenemos por hipótesis. Entonces, por hipótesis, eso es lo mismo que un sexto k más 1, 2k más 1, más k más 1 al cuadrado. Entonces, vamos a ver si esto se cumple o no se cumple, ¿ok?
Entonces, lo primero que podemos hacer acá, fíjate, lo primero es que este que está acá lo voy a multiplicar por uno. Estamos de acuerdo que si yo multiplico por uno, esto me queda exactamente igual. Pero ahora voy a camuflar ese uno, lo voy a disfrazar. Lo voy a disfrazar como 6 por un sexto. ¿Se dan cuenta que eso es uno? Claro, porque 6 por un sexto es uno. No, claro, 6 por un sexto se multiplica el 6 por el uno, 6 partido en 6 y eso es uno. Así que en realidad 1 es lo mismo que 6 por un sexto. ¿Ya? Simplemente lo estoy camuflando. ¿Por qué hice eso? Porque fíjate, tengo un sexto acá y tengo un sexto acá. Entonces puedo factorizar ese un sexto. Y no solamente eso, tengo k más 1 acá y acá tengo 2k más 1. Tengo dos veces k más 1 porque está al cuadrado. También puedo factorizarlo. Entonces, si hago eso, me va a quedar un sexto k más 1. ¿Y qué me queda factorizado? Aquí me queda el k, me queda el 2k más 1. ¿Ok? Me queda el 2k más 1, que es este de acá. 2k más 1. Más, y aquí, ¿quién sobrevivió? El 6 y un k más 1, ¿verdad? Porque el otro lo sacamos afuera, el otro lo factorizamos. Y nos queda así. Bien, a ver, vamos a ver entonces. Un sexto, k más 1. Y aquí, ¿qué nos queda? Fíjate, k por 2k cuadrado, más k por 1, k. Aquí va a ser 6k y 6 por 1, 6. Y nos queda algo de este estilo. Esto es un sexto, k más 1. Y aquí, ¿qué nos va a quedar? 2k cuadrado más 7k más 6. Ahí me faltó el más, ¿verdad? Porque k más 6k son 7k. Y nos queda eso. Y ahora notemos, ¿verdad? Que esto nos queda de la siguiente manera. ¿M? Tenemos que intentar factorizar esto, ¿ya? Hay que factorizar esto. Esta es una cuadrática. Así que aquí podemos hacer trampa y usar la fórmula general. La verdad es que nos estamos tratando de restringir a los enteros, pero eh, podemos obviamente salirnos del conjunto en algún momento, ¿verdad? Eh, Esto, ¿verdad? Vamos a usar la fórmula general, puede ser, o podemos factorizarla de otra manera también, ¿verdad? Otra forma de factorizar esto es ver, fíjate, S2 es 2 por 1 y S6 es 3 por 2, ¿verdad? Entonces aquí podemos usar el método del aspa, ¿verdad? Fíjate, ¿qué se cumple aquí? Que 2 por 2 es 4. Una por 3 es 3 y 4 más 3 es 7, justo el del medio. Ah, entonces aquí podemos usar el método de factorización ASPA, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Un sexto, k más 1, y aquí la factorización, ¿cómo era? Era 2k más 3, y aquí va a ser un k más 2, o sea, k más 2. ¿Verdad? Así funcionaba el método ASPA, ¿no? Esa era una forma de factorizar. Uno buscaba como divisores del último, divisores del primero, multiplicaba, cruzaba y sumaba. Si me daba justo el del medio, podíamos factorizar. Si no, no funcionaba. Esta, insisto, esta es una forma. Si usted quiere, puede usar fórmula general y vamos a llegar a lo mismo. Pero es una forma de factorizar. ¿Sí? Entonces, esto es un sexto. Aquí tengo el k más 1. Aquí tengo el k más 2, lo voy a poner primero, simplemente lo conmuto. Y aquí tengo el 2k más 3. Y con esto está demostrado. Fíjate, ¿a dónde llegamos? Un sexto, k más 1, k más 2, 2k más 3. Y es exactamente donde queríamos llegar, ¿no? Acá está. Fíjense, acá está un sexto, k más 1, k más 2, 2k más 3. O sea, efectivamente llegamos a donde teníamos que llegar. Así que por inducción se cumple esta propiedad también. Entonces ahora tenemos una formulita para sumar los cuadrados. ¿Sí? Contamos con una formulita para sumar los cuadrados. Vamos ahora con la tercera formulita, que es para sumar los cubos. Fíjate que esta formulita es bastante curiosa. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula que para sumar los primeros n, solo que es al cuadrado. Es una curiosidad bastante interesante, una curiosidad aritmética bastante interesante. Es exactamente la misma fórmula, solo que si tú quieres sumar los primeros n números, usas n por n más un medio, y si quieres sumar los primeros n cubos, es la misma fórmula, pero al cuadrado. Es una cosa bastante curiosa. Ya, vamos a demostrar eso. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos con la tercera fórmula. Nuestra proposición es que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cubo es ¿quién? N por n más 1
medio, pero ahora al cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula. Vamos a demostrarla entonces. Otra vez, la fórmula es bastante sencilla de probar, ¿sí? Estas formulitas tienen la facilidad de que son bien fáciles de probar, ¿no? Aquí nos va a quedar la sumatoria desde igual 1 hasta 1. Bueno, ese n que estoy viendo parece un 3. Lo voy a escribir ahí para que se note más. Ese es un n y ese ahí es un 3. ¿Ya? De i cubo es simplemente 1 al cubo, que es 1, y la formulita si reemplazo por 1 me queda 1 por 1 más un medio al cuadrado. 1 más 1 es 2, se cancela con el de abajo, me queda 1 al cuadrado y eso es 1. Así que para el 1 por lo menos se cumple. Vamos con nuestra hipótesis de inducción, ¿ya? Con nuestro paso inductivo. Entonces supongamos que la propiedad se cumple para un número k. Es decir, supongamos que la suma desde igual 1 hasta k de i cubo es k por k más un medio al cuadrado. Y probemos que se cumple para el siguiente. Es decir, probemos que p de k más 1, que es la suma desde i igual 1 hasta k más 1 de i cubo, es lo mismo que ¿quién? Que k más 1, k más 2 al cuadrado, y eso todo partido en 2, ¿no? O sea, partido en 2 al cuadrado. ¿Sí? Simplemente aquí reemplacé las k por k más 1. A eso se supone que deberíamos llegar. Nosotros vamos a partir del lado izquierdo y deberíamos llegar al lado derecho. La demostración es bien sencilla. Vamos, aquí nos queda la sumatoria desde i igual 1 hasta k más 1 de i al cubo. Esto se separa. Me queda la sumatoria desde i igual 1 hasta k de i al cubo más k más 1 al cubo, ¿verdad? Y si hacemos la misma estrategia, separamos hasta el k y el k más 1 lo dejamos aparte. Después, esto por hipótesis, sabemos que es k por k más 1 al cuadrado, ¿no? K por k más 1 partido en 2 al cuadrado. Más, y ahí tengo k más 1 al cubo. K más 1 al cubo. Bien, vamos a ver qué hacemos. Aquí vamos a elevar al cuadrado, entonces queda k cuadrado, k más 1 al cuadrado partido en 4, ¿verdad? Ese 4 lo puedo escribir como un cuarto incluso, ¿no? Vamos a dejarlo acá afuera. Un cuarto. Más k más 1. Ese k más 1 al cubo lo puedo escribir como k más 1 al cuadrado por k más 1, ¿verdad? No hay problema con eso. Eso es usando la definición de potencia que tenemos. Otra vez voy a multiplicar esto por 1, pero lo voy a multiplicar por un 1 medio camuflado, que va a ser 4 por un cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Para que así tenga un cuarto acá, k más 1 al cuadrado acá y k más 1 al cuadrado acá. ¿Se fijan? Entonces puedo factorizar. Y me queda un cuarto k más 1 al cuadrado. ¿Y quién sobrevivió? Aquí sobrevivió el k cuadrado más, y aquí sobrevivió 4 por k más 1, que eso es 4k más 4, ¿verdad? Y nos queda así. Esto va a ser entonces un cuarto k más 1 al cuadrado. Y esto de aquí es un, ¿cómo se llama esto? Un cuadrado perfecto, un trinomio cuadrado perfecto. Eso es exactamente k más 2 al cuadrado. Claro, es el primero al cuadrado, esto es cuadrado binomio. El primero al cuadrado, ahí está, más 2 por k por 2, 4k es el que está acá. Y más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Ahí está. Es justo el cuadrado de. Entonces eso lo podemos escribir así. Esto también lo podemos escribir como k más 1 al cuadrado por k más 2 al cuadrado partido en 4. Y ese 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a escribir este 2 al cuadrado. Y ahora podemos como factorizar los exponentes y queda k más 1, k más 2 partido en 2 al cuadrado. Y ahí está la demostración. ¿Se fijan? Llegamos exactamente a lo que nosotros queríamos probar. K más 1, k más 2 al cuadrado. No, partido en 2. Ahí está. Listo, demostrado. Bastante sencillo. El procedimiento algebraico es bastante fácil. Es bastante similar además también. eh, Así que no hay complejidad, digamos, en ese sentido. ¿Ok? Bien, vamos con la última, ¿ya? Que esta formulita me parece más interesante, ¿sí? Que es sumar las potencias, ¿ok? Es decir, ¿qué pasa si ahora yo quiero sumar una serie de potencias? Por ejemplo,
Supongamos que la base es 2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sumar 2 a la uno más 2 a la 2 más 2 al cubo, más 2 elevado a 4 más 2 elevado a 5? ¿Se fijan? El que va variando ahora es el exponente, no la base, ¿sí? Bueno, resulta que también hay una formulita para eso y es la formulita que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a demostrarla y después vamos a hacer un ejemplito, ¿sí? Esta es la propiedad 4. Ya, queremos demostrar nuestra proposición es que la sumatoria desde igual 1 hasta n de r elevado a i, ¿sí? A ver, voy a poner aquí r elevado y fíjate ahora el que varía es el exponente. El r es la base, ese es fijo, ¿ya? Aquí le vamos a pedir algunas condiciones al r. Primero que todo, el r va a ser distinto de cero, ¿ya? Distinto de cero porque no tiene sentido que sea cero, porque si es cero, vamos a estar sumando puras potencias de cero. Cero a la uno más cero a la 2 más cero a la 3 y eso me va a dar cero al final, entonces no tiene ni un sentido, ¿ya? Entonces, r distinto de cero para que no tengamos puras sumas de cero. Y segundo, r distinto de uno. Porque con r igual a uno también ocurre lo mismo, ¿no? Va a ser uno elevado a uno más uno elevado a 2 más uno y eso es sumar el uno n veces, que es uno por n. Ya lo habíamos demostrado antes, ¿no? Que es una constante, finalmente, constante por n. Entonces tampoco tiene mucho sentido tomar el uno, ¿sí? La idea es tomar otros números que no vayan variando, digamos, ¿no? Esa es como la idea. ¿M? Bueno, resulta que bajo esas condiciones, esto es lo mismo que r a la n más uno menos r partido en r menos. ¿Sí? Fíjense que también aquí el r tiene que ser distinto de uno para que abajo no me dé cero. ¿Sí? Entonces también se considera, se toma por ese lado, por decirlo así. ¿Ya? Otra cosa es que nótese que esta formulita parte en uno, ¿ah? Todas las formulitas que vimos parten en uno. En este caso, si queremos partir en cero, hay una formulita que es como parecida a esta, es una pequeña modificación. Se puede obtener a partir de esta, no hay problema, ¿ok? Ahí ustedes si buscan en internet, probablemente van a ver otra formulita parecida a esta. Es completamente equivalente. O sea, que es cosa de sumar uno a ambos lados y estamos listos. ¿Sí? Así que nos vamos a quedar con esta formulita. Vamos a demostrarla entonces. ¿Sí? Vamos a probar P de uno. Entonces, la suma desde igual uno hasta uno de r a la i es simplemente r a la uno, que es r. ¿Ya? R es cualquier número. No vamos a tomar un número aquí particular. R es cualquier número que cumpla las condiciones dadas, por supuesto. ¿Sí? Y según la formulita, ¿cuánto debería ser? Debería ser r elevado a uno más uno menos r partido en r menos uno. ¿Sí? Entonces arriba me queda r elevado a 2 menos r partido en r menos uno. Arriba puedo factorizar y me queda r factor de r menos uno partido en r menos uno. Y esto lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no es cero, ¿verdad? Yo sé que esto no es cero porque el r no es uno. El r yo lo pedí distinto de uno. Entonces esto no es cero. Por lo tanto, podemos cancelarlo y solamente queda r. Entonces ahí fíjate que coincide la formulita para n igual a uno. ¿Sí? Bien. Supongamos que ahora vamos con el paso inductivo. Supongamos que la formulita es cierta para un número k. ¿Sí? Es decir, supongamos que la suma desde igual uno hasta acá de r a la i es r a la k más uno menos r sobre r menos uno. ¿Ok? Y probémosla para la siguiente. Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que demostrar? Que la suma desde igual uno hasta k más uno de r a la i es lo mismo que r a la k más 2 menos r partido en r menos uno, ¿verdad? Simplemente esa k se reemplaza por k más 1, porque no hay más k, fíjate que aquí no hay más exponentes, solamente ese. ¿Sí? Entonces partamos de este lado izquierdo y lleguemos al derecho. Entonces aquí nos queda la suma desde igual uno hasta k más uno de r a la i. Separamos esto, entonces esto va a ser la sumatoria desde igual uno hasta k de r a la i más, y el k más uno lo dejo aparte, r a la k más uno. Esto, tengo una formulita para eso, que es la que me da aquí la hipótesis de inducción. Entonces esto es lo mismo que r a la k más uno menos r sobre r menos uno más r a la k más uno. ¿Ok? Y ahora es cosa aquí de jugar, ¿verdad? Esto lo voy a multiplicar por r menos uno sobre r menos uno. ¿Ya? Aquí lo multipliqué por un 1 engañoso, ¿verdad? El mismo truco que habíamos hecho antes. O sea, al hacer eso, fíjate que aquí tenemos dos fracciones con el mismo denominador
Así que dejo el r menos 1 y arriba, ¿qué nos queda? Nos queda esto, r a la k más 1 menos r más r a la k más 1 por r menos 1. Y nos queda eso. Ya. Mi letra R es como media rara ahora que lo veo. ¿Sí? Pero es una L. Ya. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda R a la K más 1 menos R más. Aquí me queda R a la K más 1 por R. Eso es R a la K más 2. Y después R a la K más 1 por menos 1 es menos R a la K más 1. Partido en R menos 1. Fíjate qué ocurre acá. R a la K más 1 menos R a la K más 1 se cancela. Entonces, ¿quién sobrevivió arriba? R a la K más 2, el menos R, y abajito el R menos 1. Y esto es justo lo que queríamos probar, ¿no? Ahí está, es esto de acá. Justo lo que queríamos probar. Así que listo. La demostración es bastante trivial. No trivial, pero bastante sencilla. Y ahí está demostrado. Entonces, fíjate, ahora sí, ya contamos con un montón de formulitas para calcular sumatorias, ¿verdad? Voy a copiar esta, la voy a venir a dejar acá abajo. Ahí está, ahí tenemos nuestra lista de propiedades junto con las que ya teníamos antes. Ya podemos calcular algunas sumatorias ya un poquito más interesantes, ¿no? Imagínense que yo quiero que calculen la suma desde igual 1 hasta 40 de 2 y cubo menos 3 y cuadrado más i más 2 elevado a i menos 3, por ejemplo. Ya, imagínense que queremos calcular algo como eso. No sé por qué querían calcular algo como eso. Imagínense que quieren calcular algo de ese estilo. Evidentemente, calcularlo, reemplazar por uno por 2 hasta el 40 se va a hacer bastante complejo. Y eso que el 40 no es un número tan grande. Pero podemos utilizar las propiedades, todas las propiedades que hemos visto. Entonces, de primero, aquí tenemos puras sumas y restas. Entonces podemos separarlas cada una en una sumatoria distinta. La sumatoria desde igual 1 hasta 40 de 2 y cubo menos la sumatoria desde igual 1 hasta 40 de 3 y cuadrado más la sumatoria desde igual 1 hasta 40 de i más la sumatoria desde igual 1 hasta 40 de 2 elevado a i menos la sumatoria desde igual 1 hasta 40 de 3. ¿Te fijas? La separamos todos en suma. Ahora, recordemos que estos numeritos, estas constantes, las podemos sacar. ¿Ok? Entonces ahí me va a quedar 2 por la sumatoria desde igual 1 hasta 40 de i al cubo, menos 3 por la sumatoria desde igual 1 hasta 40 de i cuadrado. Y el resto es exactamente lo mismo, así que lo voy a copiar y pegar porque no hay, no hay nada más que sacar ahí. A ver, voy a venir a dejarlo eh, por ahí. Ahí sí. ¿Verdad? Para que no vuelva a escribirlo. Entonces ahora ya tengo todas mis sumas separadas, entonces puedo empezar a usar todas las fórmulas. Por ejemplo, miremos esa. Esa sumatoria es la suma de los cubos. Ah, y esa la conocemos, po. Entonces va a ser 2 por la formulita de la suma de los cubos. ¿Cómo era la suma de los cubos? Era 40 por el siguiente, 41 partido en 2 y eso al cuadrado. ¿Verdad? Era n por n más 1 dividido en 2 al cuadrado. Después, miremos esta. Esta es la suma de los cuadrados. Ah, también tenemos fórmula para eso. Entonces aquí se va a hacer menos 3 por la formulita. Esta era un sexto por n, que es 40, por n más 1, que es 41, por 2 por n más 1. 2 por 40 es 80, más 1, 81. Ya. Más. ¿Qué tenemos acá? La suma de los primeros n números naturales, de los primeros 40. Ah, tenemos fórmula para eso. Eso es 40 por 41 partido en 2. Más. Esto de aquí, ah, esta es la suma de las potencias, la acabamos de probar. ¿Cómo era? Era r, o sea, 2, en este caso la r es 2, ¿verdad? A la n más 1, es decir, a la 41, menos r, menos 2, partido en r menos 1, 2 menos 1, menos, y la última que tenemos, esta es la suma de las constantes. Esto era simplemente la constante por n, 40 por 3. Y listo, fíjate. Listo. O sea, esta suma inicial que teníamos al inicio, que hacerlo uno por uno era horrible, se transformó en esto. Ya, esto también no es tampoco tan sencillo, pero son puras sumas y multiplicaciones y restas, nada del otro mundo.
O sea, estos son puras operaciones aritméticas que se pueden hacer fácilmente. ¿Ok? Bueno, vamos a demorar un poquito, pero ¿cuánto nos vamos a demorar esto en comparación a ir haciendo uno por uno esto? Nada, ¿verdad? No nos vamos a demorar prácticamente nada. Entonces, fíjate cómo somos capaces de ir utilizando las diferentes propiedades para ir simplificando los cálculos, ¿no? Esa es la idea eventualmente, ¿no? Aquí yo sería cosa de calcular esto y ya sabemos cuánto vale la suma. Y lo más interesante es que si aquí, en vez de haber sido a 40, hubiese sido a 400, las fórmulas no iban a cambiar mucho. Era cosa de cambiar los 40 por 400 y los 41 por 401 y eso es todo, ¿verdad? Eh, entonces, no es más que eso, ¿ya? Entonces, esa es como la facilidad que nos entregan estas propiedades, que nos facilitan hacer estos cálculos, ¿ok? De repente es medio tedioso aprenderse tantas fórmulas, pero evidentemente esto tiene su recompensa, ¿no? O sea, tiene su habilidad. O sea, ya nosotros más adelante, si llegamos a necesitar algo de este estilo, y de hecho lo vamos a necesitar, vamos a andar más ágil. Vamos a andar más ágil porque tenemos aquí ya una batería de propiedades y en caso de que necesitemos calcular algo, vamos a andar bastante más rápido. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos un pequeño como ejemplito de aplicación de cómo sería. Insisto, no es más que aplicar las fórmulas que demostramos. No es más que eso. ¿Ok? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, me la dejan en los comentarios y si no, nos veríamos ya en una próxima sesión. Que estén todos ustedes muy bien.